Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle Benabola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 21 67. Hablamos con Amparo de la Gama, una gran periodista de prestigio y que hace ya un montón de años que inició fomentar la cultura, que leamos, que es necesario leer, y hoy aquí en Puerto Banús, en este sitio tan bonito, es el escenario elegido para presentar un libro que tiene que ver con el ayer, el hoy y el mañana. Hablamos del puerto. Amparo, ¿cómo ha sido hoy traerte a este escritor y recopilar, ¿no?, historias con arquitectos y todo? Es un día histórico, muchas gracias Elena por haber venido. Es un día histórico para Encuentros con la Cultura porque, entre otras cosas, es la primera vez que lo hacemos aquí en el Club de Mar de Puerto Banús. No podía ser de otra manera porque el libro que ha escrito Jorge Lemos es una auténtica joya. O sea, sabéis que Puerto Banús se inaugura en el 1970, fue una inauguración que dio la vuelta al mundo, pero en este encuentro que vamos a hacer hoy se va a hablar de ese Puerto Banús de ayer, de hoy y de mañana, porque también nos preocupa qué va a ocurrir con nuestro recinto portuario, que es el más glamuroso ahora mismo de toda España. Nos vamos a remontar a la historia, evidentemente, cuando llega aquí José Banús, y lo que veis aquí no era lo que se iba a construir. José Banús tenía la idea de hacer en esta zona de Marbella edificios de 16 plantas con un campo de gol. O sea, a él le dieron, él era muy del régimen de la época de Franco, y le dieron Puerto Banús 12.000 metros cuadrados. Con esto puedes hacer lo que quieras, pero nuestro querido Alfonso de Hohenlohe, nuestro constructor y nuestro ideólogo de Marbella, realmente, que ha sido así, dijo, ni hablar. O sea, mira, te voy a traer a Noldi, que es un arquitecto que hace las casas más espectaculares de Beverly Hills, y con eso vamos a empezar a hacer una especie de cortijo. Le puso como ejemplo Casares, porque si te das cuenta, todo Puerto Banús es una edificación tipo como cortijo andaluz, pueblo blanco, que es lo que quería, y va a ser una decoración que no va a pasar nunca de moda, que van a pasar los tiempos, y eso es lo que vamos a hacer. Banús se quedó así como perplejo diciendo, esto no tiene nada que ver con lo que yo traía aquí. Y mira, Alfonso empezó a traer en aquella época, cuando se hizo el puerto, a toda la aristocracia europea. Por aquí han pasado desde Grace Kelly, que tomaron como referente Puerto Banús para ir mejorando el puerto de Mónaco, ¿no? O sea, que fíjate, este era una maravilla en cuestión de dimensiones. Hubo una inauguración que ahora Rosa Villacastín, que estuvo, nos la va a contar también. Sí, que has escrito mucho de Puerto Banús, que ha habido épocas que han sido más dolorosas para el puerto. Exacto. ¿Tú crees que un libro que se puede reflexionar sobre el futuro? La época más dolorosa es que llega la crisis. Claro, yo estoy hablando de la época porque Puerto Banús ha tenido muchas etapas, 4 etapas. Yo significaría la primera, que es la dorada, que es la que más nos gusta a todos de hablar de ella, pero luego vino la de la crisis. Realmente se parceló también Banús, Benabola pasó a ser parte de otras estancias que ya no eran Puerto Banús, y la crisis llegó y de alguna manera pues hubo que vender y hubo que restringir un poco lo que había significado este puerto. Ahora, el hoy, pues es lo que le voy a decir ahora después a José Ángel. Antes Puerto Banús salía en todas las películas para anunciar pues todo lo que era glamour, lo que era, no sé, se grababa una película en Banús. Ahora están sacando Puerto Banús también como en series donde el referente no es exactamente lo que quisiéramos que se sacara. Ahora, por ejemplo, se está haciendo la segunda temporada de Marbella, Crimen Organizado, y ya hay planitos de Banús, y eso no es lo que queremos. Entonces,
vamos a diseñar a ver cuál es ese mañana. Para eso vais a tener ahora aquí, ya te digo, del hoy va a hablar José Ángel, nuestro arquitecto Marco Sainz, que fue el que trabajó con Noldi, con Noldi Esred, que son los dos arquitectos que hicieron el puerto en su día, Jorge Lemos, que ha escrito el libro, y luego Rosa Villacastín, que nos contará anécdotas de la época. Así que yo creo que os debéis quedar, que va a ser muy completo y que le damos las gracias a Puerto Banús por esta iniciativa. Efectivamente. Enhorabuena, Amparo, Muchísimas por este gran gracias. trabajo también hecho. Muchas gracias. Hablamos con José Ángel Torralba, que nos va a hablar sobre este libro, porque él lo ha leído y ahora nos interesa mucho su opinión de cómo has visto, ¿no? Es un libro que se centra casi exclusivamente en los orígenes del puerto, que es extraordinariamente interesante, está muy bien documentado, es un libro muy interesante. Se acaba en el año 71-72, lo cual nos da una visión muy buena de esos primeros años, de cómo se hizo realidad este puerto en una época en la que no nos olvidemos que no había más que un canal y el UHF, en el que se acababa la televisión a las 11:30, en el que ha cambiado la vida, no del puerto, la vida de todos nosotros de una manera fantástica. Y por supuesto, la náutica de lujo, los grandes puertos, también hemos cambiado un montón. Entonces, este análisis de cómo nació... Para reflexionar sobre... Sí, porque... Claro, que yo creo que no vamos, porque sería ridículo y no sería el objeto, no vamos a hablar de qué ha pasado en 50 años, porque no acabaríamos nunca, pero sí está muy bien, dice, de esto partimos, aquí estamos ahora mismo, hacia donde nos gustaría ir. Es una reflexión sobre ese futuro del puerto, aunque ha crecido muchísimo, hemos visto los negocios que han ido creciendo, hoy por hoy tenéis todas las mejores firmas del mercado. Ha cambiado, igual que ha cambiado la náutica de lujo. Ahora lo que se busca es una experiencia de compra de lujo, se busca las mejores boutiques. En ningún puerto de Europa hay tanta concentración de boutiques de lujo como en el nuestro. Y la mejor gastronomía también. Y la mejor gastronomía, ya tenemos 14 restaurantes. Es decir, nos gana Mónaco porque tienen casino y nosotros no, quitando eso, y además una casa real que les apoya, que nos da mucha envidia. Quitando eso, nosotros tenemos más boutiques de lujo, tenemos más restaurantes y somos pues un destino único en el Mediterráneo. Muy internacional, porque tenéis griego, italiano... Efectivamente. Esto es, efectivamente, de todo. Eso es. Me alegra mucho hablar contigo, sabe que siempre es tan agradable y que nos cuente este libro, que creo que merece la pena leerlo. Seguro que gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias a vosotros por todo, como siempre. Mil gracias. Bueno, ya tenemos aquí el autor del libro, que teníamos muchas ganas de poderlo entrevistar, y tenemos también, bueno, un señor que ya me comentaba Jorge, que ha hecho la ilustración, ha recopilado fotos, bueno, pues encantada de estar aquí con vosotros, y por supuesto vamos a hablar del ayer, del hoy y del futuro, que me parecía muy interesante, todos los que hemos vivido aquí muchos años, y yo no conozco mucho más atrás, pero sí de hace 30 años sí que he visto un poco el glamour también, me ha acogido ese espacio, ¿no? ¿Cómo ha sido escribir este libro? Nada, recopilar por lo menos la información que había de los años. En realidad era tratar de comparar el Puerto Banús con otros destinos turísticos, ¿no? Que a lo mejor por una cuestión de chauvinismo se podía entender que se hablaba mucho Marbella de Puerto Banús o de lujo, y en realidad comparado con otros destinos como puede ser la Costa Sur, Saint-Tropez, aguanta muy bien esa comparación. ¿Qué ha sido lo que te ha costado más escribir del libro? ¿Qué parte? No, yo creo que cualquier libro siempre lo que te cuesta es el tema de conseguir documentación, más cuando es un tema que tú no conoces, no dominas, ¿no? E ir encontrando documentación sobre ese trabajo. Pero cuando lo haces y te gusta,
pues un trabajo largo, pero se lleva muy bien. Yo no he leído el libro, no tengo todavía el gusto de leerlo, pero sí que en Puerto Banús sabemos todo, ¿no?, que ha habido partes dolorosas. No sé si ese enfoque también lo tiene el libro o... Trata así de cómo comienza Puerto Banús, y la parte a lo mejor que tú dices dolorosa sería aquí lo de José Banús, que viene un constructor que lo tenía todo, porque tenía todo el apoyo del régimen para hacer esto, y después de la crisis del petróleo cae y pierde propiedades, y el final que tienen no es el que con el que había empezado, ¿no? ¿Qué te gustaría que se quedara el lector cuando cierra el libro? ¿Con qué te gustaría que...? Por lo menos que no se aburriera, o sea, con eso me... Bueno, nos va a presentar a... sí, José María, que es el editor, José María Sánchez Roble, que es el editor del libro, y aparte fue el que se encargó de la selección gráfica. José María, se ha escrito mucha historia sobre Marbella, se ha vivido mucho del pasado y hoy también, hoy por hoy, que no sabemos cómo va a ser el futuro, que ya ver cómo nos dice también el autor. ¿Cómo ha sido documentar el libro, editarlo? Buscar fotos por todas partes, vamos, en archivos de algunos aquí, otros en América, otros por todo el mundo. Y bueno, yo creo que tiene fotos inéditas, el libro tiene algunas. Alguna que vayamos viendo. Fotógrafos de Marbella, no te vayas lejos, Jorge, y luego vamos a hacer la sin foto. Publicar. Bueno, hay muchas de negro todas. Hay muchas, no, hay fotos en color también. De Marpi hay muchísimas. Pero bueno, hay, ya te digo, archivos, estos son archivos extranjeros, antiguos. Sí. No, estos son misiones de California, que como escribió Jorge, pues que la arquitectura de aquí estaba un poco inspirada. Bueno, cuenta él en el libro que Joan Loe estuvo allí, entonces se inspiró él en la arquitectura de allí para hacer el Marbella Club. ¿Verdad? Es lo que nos y él explica a Jorge que en el libro al principio había un proyecto de la Mela para hacer en el puerto Banús, y Joan Loe no le gustó. Entonces lo dijo a Banús. Y entonces le dijo que le gustaba este estilo de arquitectura colonial andaluza que se había exportado a Estados Unidos a principios del siglo XX. Entonces, bueno, yo busqué, pues eso, fotos por ejemplo, esta foto son inédita de Stewart Ranger, que vive aquí, sabes que vive aquí en Marbella, ¿no? Y bueno, sí, Sean Connery. Y ya te digo, hay fotos pues que ilustran todo el libro, lo que escribió Jorge, tratar de ilustrar mucho del Marbella Club, porque el Marbella Club tuvo que ver mucho con el puerto. Porque ya tengo, sí. Gracias. Nos ha dicho el futuro. Habla algo del futuro, ¿cómo lo ve desde tu punto de vista de autor del libro? Eso lo tendría que decir Rapel. Yo la verdad que para hacer futuro no estoy. No sé lo que pasará. Leer el libro nos puede dar una reflexión también, ¿no? De reflexionar sobre el futuro. Yo creo que por lo menos para entender bien, ¿no? Porque el tema, yo creo que lo que se ve también es el triunfo de una arquitectura denostada, ¿no? Como la arquitectura andaluza, ¿no? Que la hace, aparte la lleva a cabo un arquitecto que no es de aquí, ¿no? Que de origen, nace en Rusia, de origen suizo, y que lleva su vida profesional en Los Ángeles y en México, ¿no? Y él es el que se fija o apuesta por traer un pueblo serrano como puede ser Casares, bajarlo a la playa, que ese es el acierto de Puerto Banús. Enhorabuena a los dos, se puede ya, está a la venta el libro, sí, ¿dónde se puede adquirir? Pues se puede adquirir en pues yo creo en la librería de libros, se las puede adquirir, y aquí en el puerto queremos hoy ver dónde se puede adquirir, porque hasta ahora teníamos, cuando existía Salduba, ahí lo vendimos, pero luego desapareció y en el puerto no hay ningún sitio. Entonces hoy queremos que sea la fecha, a ver si podemos conseguir que a través de los gestores del puerto nos digan cómo se puede vender aquí. ¿Vale? Felicidades, enhorabuena. ¿Habrá una segunda parte del libro? Esperemos que haya una segunda o una tercera. Seguro que sí. Muchas gracias, felicidades. De la ropa de los inviernos y la escarcha de la pared, la revolución de sentidos inquietos son hoy las trazas. Hablamos con Rosa Villagastín, que nos encanta además, porque es una persona con mucho carisma, siempre se presta a las entrevistas, las conferencias también que ha dado, y que inauguró Puerto Banús, que se hablaba un libro de Puerto Banús. Rosa Villagastín estuvo en la inauguración. Fíjate, yo vine a la inauguración porque Jaime de Mora, que tenía en Madrid un local donde íbamos por las noches, él tocaba el piano, me hablaba tanto en Marbella que al final en el periódico me dijeron, yo estaba en Pueblo, y me dijeron, bueno, pues vete porque se va a inaugurar Puerto Banús. Y vine, y yo creo que aquella noche solo me fijé en Grace Kelly, porque claro, era la invitada y Reiniero, pero era tan bella, era
yo qué sé, como translúcida, la antipática, o sea, nada simpática. Pero bueno, fue una noche muy especial, claro. Luego Julio, que era jovencísimo, cantó y desde entonces, pues aquí estoy. Y ahora ya viviendo. ¿Cómo has visto la evolución del puerto? ¿Cómo has visto? Pero es la evolución del puerto, la evolución de todos nosotros, de la sociedad y de todo. Porque es que ya, la sociedad ha cambiado muchísimo en estos años. Y fíjate, en los años 70, yo vine en el 70, pues imagínate. Muchas etapas, ¿no? Todas las etapas. Cuando ha estado bien, las crisis que también han afectado. Yo me acuerdo de Menchu, me acuerdo de tanta gente que tenía aquí. Menchu tenía un chiringuito donde veníamos todas las noches, de Lola Flores, de Antonio el bailarín, o sea, no tiene nada que ver con esto. Cambió mucho cuando Gil, para mal, pero luego ha seguido manteniendo su esencia, ¿no? Y quienes compraban las casas, aquí Ramón Mendoza, que fue el primero que compró aquí justo. Había gente de mucho nivel. Sí, los Fierro, toda esa gente, claro. Lo que pasa que es verdad que tampoco había tanta casa alrededor y tampoco, ¿sabes? Era diferente. ¿Y el futuro? ¿Te imaginas cómo? Yo el futuro, salvo que venga una debacle económica, pero no a nivel de aquí, sino a nivel mundial, que puede pasar. No, yo veo que la gente no para de viajar. Digo, todo el mundo dice que no tiene dinero, pero todo el mundo cogiendo los aves, los aviones, todo lleno. Hemos ido hace poco a Turquía y eran miles de personas, pero miles de personas. Entonces yo creo que además Marbella es que tiene muchísimas cosas. Pues, yo siempre digo, lo que más miedo me da de estas cosas siempre es morir de éxito, ¿no? Pero no, yo creo que morir de éxito, claro, les pasa a los artistas y pasa a la economía. Cuando la economía va muy bien, tú puedes morir de éxito, porque todo el mundo tiramos dinero y gastamos y tal, y luego vienen las crisis y nos coge siempre desprevenidos. Yo espero que no, el país va muy bien y luego tiene un público muy dispar, Puerto Banús me refiero. Pues los que vienen y se gastan en las grandes marcas, lo que no está escrito salen cargados de bolsas, y los que venimos a tomarnos una copa, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que se crean muchos amigos, porque esto realmente Puerto Banús hacemos amigos para toda la vida, como te habrá pasado. Yo ahora estoy recuperando amigas que hacía tiempo que no veía. Claro, porque vienes aquí, cuando vienes a trabajar, vienes siempre casi de paso. Pero ahora estoy recuperando amigas que viven aquí, que salimos a conferencias y a todo. Pues me alegro mucho de poderte haber charlado un poquito contigo. Por la labor que hacéis. Y que te amo mucho, ¿eh? Ahora sí, gracias. Alzo las manos sediento por algo de movimiento. En este rincón de cálida plata. Bueno, ya tenemos por fin al arquitecto Marco, que es el que ha creado la obra. Y bueno, hay mucha historia detrás, que me gustaría recopilarla, que usted es lo que la ha vivido, ha hecho esa arquitectura, que no sé qué, cómo vio esa visión, ¿no? Cómo tuvo esa visión de crear algo aquí, ¿no? En el puerto. Bueno, mira, la historia viene de ya muy largo, ya tenemos el 50º de este puerto y la historia viene desde muy lejos, porque todo este invento de Puerto Banús como arquitectura lo importamos de México a España, fundamentalmente entendiendo que siendo un lugar turístico pues deberíamos de generar una arquitectura que fuera coherente con el paisaje y con el medio ambiente. Y así es como fue surgiendo. La historia es larga porque, como la propia arquitectura popular andaluza, pues todo es muy anecdótico, va sucediendo de una manera u otra conforme íbamos progresando en los diseños, íbamos rectificando, cambiando, moviendo y ajustando una arquitectura que fuera coherente con el paisaje de Andalucía. Era la época del gran desarrollo turístico en España y la intención era otra, era la tecnología, los grandes edificios. Fue un cierto shock, pero creo que al final el resultado ha sido positivo, ha sido bien recibido y aquí sigue estando el puerto, creciendo y... ¿Y cómo está la arquitectura hoy por hoy y en vista al futuro?
Bueno, la arquitectura hoy por hoy creo que ha mejorado muchísimo toda la concepción de la arquitectura por parte de todos y de la percepción también de los clientes que están mucho más educados ya a mirar arquitectura y que evidentemente pues te exigen más. Entonces yo creo que la arquitectura en general ha crecido mucho y ha mejorado mucho. Los clientes son más exigentes, la demanda es exigente, el arquitecto debe de ser más preciso, más exacto en capturar pues, las ideas y las necesidades que te presentan. Y creo que en Marbella, pues a pesar de todo lo que se pueda decir y que hacemos cosas buenas, cosas regulares, cosas malas, pero a pesar de esto yo creo que sobre todo hay una cierta coherencia a nivel urbano en Marbella todavía, ¿no? Y si la ves un poquito desde arriba, pues sigue siendo una Marbella verde, ¿no? Sí, esa arquitectura como el pueblo andaluz, con sus tejitas, todo de blanco. Ahora sí que vemos esos edificios cuadrados, como cajas con cajas. Pero yo creo que ya está pasando esa moda, sí. Vamos a dejarla pasar un poco, ¿eh? Muchísimas gracias por atendernos, enhorabuena gracias, Elena, por ese gran trabajo. Gracias. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Vamos a caminar al final del muelle un día más. Allá la brisa envenena de amor, tu dulce cordura, mi eterna ilusión. Restaurante El Gaucho de Banús, reconocido por la mejor carne. Es el sitio ideal para vivir la experiencia de la tradición argentina en el incomparable marco del Muelle de la Bola, en primera línea de Puerto Banús. Teléfono 952 81 21 67. Electrochollo, gran y pequeños electrodomésticos de todas las marcas al mejor precio. Imagen y sonido, gran exposición de colchones, sofás y artículos de decoración para el hogar. Envío, instalación y retirada de tu antiguo electrodoméstico en 24 horas. Financiación al 0% de interés. Estamos en San Pedro, Marbella, Estepona, Antequera y Villamartín y en electrochollo.net.